Puedes ensimismarte escuchando música clásica y luego colaborar a ahorcar a un judío en tu pueblo, en tu ciudad, o a un comunista, porque crees que son enemigos de tu patria. Pues sí, pasó hace relativamente poco en Europa. Igual que puedes ir a misa y después formar parte de un pelotón de fusilamiento, o ser cura e ir en los helicópteros de la muerte desde donde tiraron después de drogarles a decenas de miles de jóvenes en Argentina. Una cosa que volvió locos a los pensadores alemanes después de la Segunda Guerra Mundial era intentar explicarse qué había pasado con ese pueblo. ¿Cómo es posible que Hitler, que era un mequetrefe, sin grandes cualidades a lo para gritar, llegara al poder? ¿Qué había pasado por la cabeza de uno de los pueblos más cultos de Europa para que votaran a los nazis? ¿Cómo se explicaba que escucharan a Mozart o a Beethoven y luego ejecutaran a alemanes como si no fueran ni alemanes ni seres humanos? Y solo porque tenían diferentes ideas políticas o no eran rubios y tenían la nariz aguileña. Esas disonancias existen. Uno podría pensar que es más sencillo participar en una lapidación si en tu tiempo libre escuchas, no sé, sin parar a Leticia Sabater o a La Oreja Baila Sola, o escuchas recurrentemente conciertos en vivo de Taburete con Bertín Osborne. Pero estoy convencido de que Macarena Olano de Vox, esa inteligencia destacada que agujerea su mascarilla para coserle una bandera de España, hasta ha regalado a algunos reyes el disco de música gregoriana de los monjes benedictinos. No hay una relación entre ser un potencial asesino y tener estudios o acariciar las trenzas de tus hijas. El odio nace de otros lugares. A menudo los que propagan ese odio son gente que quiere pescar en el río revuelto de la frustración, son sinvergüenzas. Abascal ha vivido siempre de haber engañado a alguien para que le pague un sueldo sin tener que trabajar. Es un vivo. Igual que Monasterio no ha tenido escrúpulos en falsificar una firma de arquitecto. Luego se caen los edificios, como le pasó a Jesús Gil. Todo sea por ganar dinero, ¿verdad? La derecha tiene un discurso de lo público, pero sus intereses siempre son personales, pero tienen la capacidad de engañar a otros. Por eso los Aznar Botella se fueron a Marbella. Decíamos que todos se tenían que quedar en casa, salvo ellos. O Rajoy se salta el confinamiento para hacer deporte mientras tienen la seguridad de que ninguno de sus vecinos le va a contagiar porque están en sus casas, jodidos y confinados. Porque en el fondo, estos que odian, o que dejan odiar, o que siembran el odio, o que invitan al odio, lo hacen porque son unos caraduras que obtienen algún beneficio o son gente frustrada que tiene que sacar su ira por algún lado. Si encima eres cobarde, ya tienes todas las papeletas vendidas para que tu resentimiento lo lleves hacia la extrema derecha. Porque no te piden nada para que te entreguen el carné de facha. Basta con que digas muchas veces España, España, o Alemania, Alemania, Holanda, Holanda, y que odies, eso sí, a los de izquierdas. Y que así, con ese odio, te permiten hacer lo que te dé la gana y no tienes que rendir cuentas a nadie. Cuando la cabeza privilegiada de la Olano, esa que agujerea mascarillas para que sepamos que ella sí que es española, no como los demás. Cuando ella dedica la sesión de control al gobierno en mitad de la pandemia para sacar a Venezuela, en un país donde llevamos 13.000 muertos por culpa de políticas de recortes de gente como Olana. En fin, cuando esta señora saca esto, está demostrando que está más cerca de los que han consentido la eliminación de los disidentes que de una demócrata en un Parlamento Europeo como es el Parlamento Español. Olona seguramente es una víctima, porque no creo que sea una verdugo. Una frustrada, a todas luces, que puede escuchar su música favorita, sintiendo que ha hecho su tarea de señalar en la diana a los que siempre, ellos, estos que han robado a España, nos han acusado de ser malos españoles. España no se merece tanto odio. Manuel de Falla murió en Argentina y dijo que no quería que su cuerpo regresase a España mientras gobernase el dictador Franco. ¿Escucharán los fascistas de Vox el amor brujo mientras azuzan a sus hordas para que odien a la gente de Podemos? Si gobernasen en España estos émulos de aquella Alemania incomprensible, Manuel de Falla se revolvería en su tumba, igual que Beethoven se hubiera machacado los dedos si hubiera sabido que en los campos de concentración se asesinaba con música de fondo, con sus conciertos o con sus sonatas. Bienvenidas a la frontera desobedientes.
Hace hoy 100 años, el 15 de abril de 1920, en la Casa del Pueblo de Madrid, un grupo de jóvenes socialistas constituían el primer destacamento que cristalizaría el 14 de noviembre del 21 en el Partido Comunista de España. Entre sus fundadores, Dolores Ibárruri, lo conformaron desde el principio trabajadores, jóvenes, estudiantes, obreros, intelectuales, campesinos, un partido que en los años más oscuros y terribles de la dictadura fue la cara visible del antifranquismo en España. Los comunistas se enfrentaron al dictador en fábricas, a través de comisiones obreras, en la universidad o a través de las asociaciones de vecinos. 100 años luchando contra la desigualdad y la injusticia social, luchando para traer a España la democracia, una democracia social y que no estuviera parasitada por las élites económicas. Hoy, frente a los ataques de la derecha y de la extrema derecha, vuelve a ser relevante preguntarnos qué es ser comunista hoy. Y para responder a esta y muchas otras preguntas nos acompaña esta noche su secretario de Memoria Democrática, un abogado defensor de los derechos humanos y de las personas refugiadas, un demócrata convencido y que además lo demuestra, Mauricio Valiente. Un saludo cordial a nuestra frontera. Un saludo, encantado de estar contigo. Mauricio, 100 años después, el Partido Comunista sigue teniendo mucho que decir en un momento clave de la historia como el que estamos viviendo. Sí, paradójicamente, cuando siempre desde los portavoces de los partidos de derecha se había insistido que el comunismo había desaparecido, hoy más que nunca estamos escuchando pues, el peligro del comunismo. Los comunistas son los que nos gobiernan, los que nos están llevando al caos, ¿no? Ahí parece que hay una clara contradicción. Yo creo que tiene que ver con la permanencia de contradicciones que son las que estaban en el origen de cuando este grupo de jóvenes en 1920 crean el Partido Comunista Español. Una situación de desigualdad creciente, de ausencia de democracia, de retos para el país que los comunistas ponían sobre la mesa un conjunto de propuestas para abordarlos, ¿no? ¿Y significa, Mauricio, lo mismo ser comunista en 1920, 1975 que ahora? Bueno, yo creo que significa lo mismo en cuanto a la aspiración, el proyecto final, la propuesta política. No obviamente se traduce en la misma forma de trabajar ni en los mismos contenidos programáticos, ¿no? Porque ha cambiado mucho la sociedad española y ha cambiado también los condicionantes internacionales que tienen que ver con nuestra acción política, ¿no? En 1920 la Internacional Comunista llevaba un año desde su creación. Este primer grupo de jóvenes que conforman el Partido Comunista Español, luego se crearía el Partido Comunista Obrero Español en el 21 y finalmente, gracias a la intervención de la Internacional Comunista, se unificarían en lo que es ya el Partido Comunista de España que conocemos ahora, pues vivían en un mundo después de la Primera Guerra Mundial, un mundo realmente con poco margen para la acción parlamentaria, la acción democrática. Afortunadamente, hoy tenemos otro escenario que hay que aprovechar. Yo creo que eso es una de las principales lecciones del desarrollo histórico de los comunistas y del conjunto de la izquierda. Hay que aprovechar al máximo cualquier oportunidad de lucha que se ofrezca. Oye, Mauricio, dices que los objetivos son los mismos, ¿no? Claro, pero en 1920, bueno, acaba de tener lugar la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. En el año 75 ya están arrancando, ¿no?, los procesos de neoliberalización desde el 73 con el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. Hoy tenemos un mundo geopolíticamente radicalmente diferente. ¿Se puede afirmar que los objetivos del comunismo o del Partido Comunista de España son los mismos? Bueno, el proyecto emancipador, una sociedad sin clases, una sociedad sostenible desde todo punto de vista, que supere el patriarcado. Yo creo que esos grandes objetivos, el origen de ese movimiento obrero politizado que supone la incorporación a la política de grandes masas hasta ahora excluidas,
yo creo que desde luego plenamente, ¿no? Ahora bien, los objetivos se traducen en acciones políticas, en medios de intervención que son los que han cambiado de una forma sustancial, ¿no? Pues hemos vivido pues no solo una democratización a nivel mundial, que es evidente, o sea, el Partido Comunista Español cuando nace ilegal y se mantiene ilegal durante muchísimos años, hasta después de la dictadura de Primo de Rivera, incluso con la Segunda República hubo un tiempo que tuvo que luchar por su legalización. Por lo tanto, ahí ya hay un primer contexto que varía sustancialmente, ¿no? Y luego yo creo que también hay muchos años de experiencia de la construcción del socialismo del que tenemos que aprender muchísimas cosas, ¿no? Muchos errores, aciertos, equivocaciones, mentalidades que estaban muy condicionadas con el momento y que yo creo forman parte del aprendizaje que tenemos que hacer. Ahora bien, el objetivo, los grandes propósitos, yo creo que no han variado. Claro, pero por ejemplo, tú mencionas la lucha contra el patriarcado. Eso es una cosa muy reciente, ¿no? Todavía cuando muere Franco, en el año 77, la última amnistía, se quedan en la cárcel las mujeres. Sí. Adúlteras, prostitutas, abortistas, porque el Partido Comunista, igual que toda la izquierda, planteaba que eso eran luchas pequeño burguesas. Es decir, la lucha contra el patriarcado como que se ha incorporado posteriormente. Y de la misma manera te planteaba esa idea, no, nunca del todo no articulada de la estatalización de los medios de producción, tampoco parece que hoy sea, ¿no? Una búsqueda eficiente, ¿no?, para nuestras sociedades. Claro. En primer lugar, claro, porque los instrumentos que creamos colectivamente para hacer política no están al margen de las contradicciones de la sociedad en las que se vive, ¿no? Y obviamente el machismo, la concepción patriarcal estaba extendida a todos los ámbitos. Creo de todas formas que en el origen del marxismo, ¿no? En reflexiones de Marx, de Engels, cuando hablan del patriarcado, yo creo que hay esa aspiración a la igualdad, que es cierto que ha ido evolucionando y que desde luego pues el movimiento feminista ha dado muchas lecciones en todo su desarrollo a todos, nos lo ha dado, pero yo creo que eso es bueno remarcarlo, ¿no? Que sí es cierto que en su origen estaba. Y en los documentos de la época es importante revisarlos y ver cómo lo tenían muy presente, ¿no? Yo creo que has mencionado a Dolores Ibarruri, ¿no? Que una dirigente, una mujer obrera estuviera en la dirección del partido en ese momento ya es un paso muy significativo, con todas las contradicciones como efectivamente destacas, ¿no? Y también yo creo que es una concepción, esa visión de lo público reducido a lo estatal, porque lo público también es lo social, ¿no? Y desde luego también, te decía antes, pues en esa revisión que hay que hacer, que tenemos que hacer, cualquier movimiento vivo tiene que hacer una revisión de su pasado, ¿no? En la acción de la construcción del socialismo, haber tenido una concepción estatalizadora al 100%, yo creo que fue una opción errada, ¿no? Desde todo punto de vista. No solo en la gestión económica, sino también en lo social, ¿no? Que cerraba muchas vías que podían haber enriquecido y que podían haber armado de autodefensas muy necesarias ante el peligro de la restauración del capitalismo o de la ofensiva de los burgueses y sus expresiones políticas a todos los niveles. Siempre he tenido la sensación de que el comunismo es muy rehén de su propio pasado, ¿no? Y que mira más con el retrovisor o mira más con el retrovisor que otras formas de pensamiento, ¿no? Y Marx y Engels no dejan de ser dos personas muy lúcidas que creo que desentrañan el funcionamiento del capitalismo, el metabolismo del capital en un momento en donde se está poniendo en marcha y se vislumbra con mucha claridad, pero que no dejan de ser dos autores del siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI, la economía ahora se basa en la información, en los datos, y a veces tengo la sensación de que para poder ser comunista en el siglo XXI tienes que reclamar también el comunismo en el siglo XX, y hay mucha gente que eso le cuesta, ¿no? Porque el comunismo en el siglo XX, por ejemplo, viene con cosas muy difícilmente defendibles, como por ejemplo el estalinismo. Bueno, pero
precisamente el reconocerse como parte de un movimiento que no se improvisa, yo creo que tiene un elemento muy, muy positivo. Eso no significa reivindicar todo lo que has hecho en nombre de una idea o de un proyecto, ¿no? Yo creo que es más honrado decir, mira, con aspiraciones que son aspiraciones que se han mantenido a lo largo de los siglos ya, porque son siglos, ha habido derivas muy negativas y procesos que han llevado a sufrimiento de importantes sectores de la población. Reconocerlo es tener también la capacidad crítica de que todo proyecto político depende de la gestión que hagamos del mismo, ¿no? Y formar parte de una historia es reconocerse no solo en los aciertos en la actualidad, sino también en los riesgos y en los errores cometidos, ¿no? Así que yo creo que si esa mirada al pasado se hace desde una forma dogmática de querer negar la evidencia, de querer negar la realidad, yo creo que es negativo. Pero si se hace de una forma crítica, como es la base del propio marxismo, pues yo creo que eso nos ayuda a seguir avanzando, ¿no? Ver pues, a Marx y a Engels, como bien decías, ¿no? Como pensadores del siglo XIX que tuvieron pues, la lucidez de siendo de origen burgués, sus familias, de conectar con el movimiento obrero, de conectar con la expresión más avanzada del pensamiento y poner en marcha una ruptura histórica, ¿no? Mirar al pasado, si sirve para extraer lecciones, si sirve para tener una visión crítica, yo creo que es bueno. Pero comparto contigo que hay mucho dogmatismo, hay mucha forma de pensar. Para ser comunista hay que defender todo lo que se ha hecho en nombre del comunismo. Yo creo que eso no es acertado, ¿no? No es acertado ni es útil, porque pues, va a espantar a mucha gente, obviamente, como señalabas. Recuerdo que en uno de los viajes que hice a la República Democrática Alemana, hice la tesis sobre la caída del muro de Berlín. En una pequeña tienda de bicicletas había un tipo con una bicicleta al hombro y ponía los ciclistas en la revolución no tienen nada más que perder que sus cadenas. Y dije, mira, estos alemanes tienen humor. El humor no parece que haya sido una de las variables centrales del comunismo. Bueno, hay párrafos en la correspondencia de Marx y Engels que son realmente divertidos, ¿no? Recuerdo un comentario que hacen sobre una carrera que tuvieron que pegarse después de una pelea con unos obreros en un bar de Londres, ¿no? Y hacían una ironía, ¿no? Acerca de ellos que tanto defendían la clase obrera, cómo habían tenido que correr. Es un buen ejemplo de que yo creo que los comunistas, como se ha reivindicado muchas veces, podemos ser combativos y alegres al mismo Los he visto tiempo, siempre ¿no? muy serios, ¿no? Y a veces muy enfadados, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una forma. Recuerdo en algún viaje a América Latina con compañeros, decían que para ser un buen revolucionario, un buen guerrillero en un momento dado de una confrontación armada no había que ponerse de rodillas con garbanzos, ¿no? Para mostrar la dureza y el sufrimiento, ¿no? Además, yo creo que la experiencia histórica ha demostrado que los momentos de radicalización, de participación masiva de todo el mundo, pues hay muchos maximalismos, ¿no? Pero para aguantar en la acción política durante el tiempo, pues hay que tener sentido del humor, capacidad crítica y ser como el resto de la gente normal, ¿no? Oye, Mauricio, hay una discusión, llama la atención la derecha defendiendo el papel del Partido Comunista durante la transición, ¿no? Y el apoyo que tuvieron los pactos de la Moncloa desde Carrillo. Hay discusiones sobre si a cambio consiguió que estuviera Jordi Solé Tura como uno de los padres de la Constitución, o que después de haber tenido un mal resultado en las elecciones del 77, bueno, pues intentó compensarlo, ¿no? Poniendo la fuerza de comisiones obreras al servicio de los pactos de la Moncloa y apoyando, ¿no?, que salieran los trabajadores de la calle. Hay gente que defiende, hay gente que lo critica. El propio Partido Comunista revisó el papel del partido durante la transición. Ahora que desde el gobierno se hacen otros pactos de la Moncloa, ¿cuál sería una lectura
rápida del papel del PC durante la transición? Creo que el principal error que cometió fue convertir la necesidad en virtud. Si uno analiza objetivamente la correlación de fuerzas en ese momento, seguramente era difícil ir más allá de donde se fue. Ahora bien, yo creo que se equivocaron al plantear que eso era el no va más, que eso era por lo que habíamos luchado, por lo que habían luchado, por lo que la sociedad en ese momento pasaba, ¿no? Yo creo que ese fue el error. Seguramente la presión del franquismo enquistado en el Estado, el temor, que es un temor real, que es algo que ahora no podemos trivializar, ¿no? El terror que existía después de esa dictadura que comenzó y acabó matando, pues hizo que no se pudiera ir más allá. Pero yo creo que hay que tener esa visión, ¿no? Como decía antes, de tener esa capacidad crítica, de que hay veces que hacemos las cosas porque las tenemos que hacer porque no nos queda más remedio. Convertir eso en la quinta esencia, yo creo que eso ni en ese momento ni ahora. Yo creo que ahora toca hacer un llamamiento a la unidad ante la situación tan difícil que vivimos y la que vamos a vivir, que va a ser una situación muy dura, y que ese es la actitud adecuada de alguien que está gobernando y que quiere transformar la sociedad y que quiere hacerlo con el máximo consenso, ¿no? Son dos situaciones distintas. A mí no me gustaría llamar, aunque periodísticamente digamos que llama mucho la atención ahora, referir este momento unos nuevos pactos de la Moncloa, no me gustaría hacerlo porque creo que son dos situaciones distintas. En todo caso, creo que tiene esa capacidad crítica de ver hasta qué momento te permite hacer avanzar tu posición, la correlación que hay y reconocerlo abiertamente. Nos gustaría ir mucho más allá, pero ahora necesitamos dar estos pasos, aunque sean modestos. Déjame, quiero que vayamos a la actualidad corriendo, pero no quiero dejar de preguntarte que siempre, por el propio nacimiento, ¿no?, del Partido Comunista, una parte como una escisión del Partido Socialista, las relaciones entre socialistas y comunistas no ha sido nunca buena, ¿no? Desde el planteamiento del socialfascismo, ¿no?, donde se planteaba que socialdemócratas y fascistas eran lo mismo, que creo que fue una barbaridad, ¿no?, a de la situación actual, donde se está en un gobierno conjuntamente, gente del Partido Comunista con gente del Partido Socialista. Es indudable que dentro del Partido Socialista hay un alma liberal, ¿no?, y se demuestra hoy en día en las discusiones que hay a la interna del gobierno, se demuestra por el papel que han desempeñado, ¿no?, en las políticas de austeridad, compartiendo con el Partido Popular y con la derecha europea esas políticas, pero también es verdad que hay un alma, ¿no?, socialista, con la cual es más fácil el diálogo. ¿Cómo leemos este desarrollo histórico? Bueno, el Partido Comunista Español, los primeros 100 niños que les llamaron, formaban parte de la dirección de la Juventud Socialista, ¿no? Porque precisamente en esos años, en los años 20 del siglo XX, hubo una reacción de indignación que está en el origen del movimiento comunista frente al alineamiento que tuvo la dirección socialista de la Segunda Internacional y de muchos partidos, votando los créditos de guerra y alineándose con las mayorías nacionales en sus respectivos países, no lo olvidemos. O sea que yo no lo presentaría en el origen como una escisión, sino como un momento de disyuntiva donde se perfilan dos posiciones dentro del movimiento obrero, y creo que esa es la mejor forma de abordarlo. Creo que evidentemente hay un tronco común que compartimos, que es el del movimiento obrero. Hay dos opciones claras de cómo abordar el avance hacia lo que teóricamente compartimos, que es la conquista de una sociedad más justa, una sociedad socialista, igualitaria, que supere el capitalismo, y que yo creo que la experiencia histórica ha demostrado que
puede haber espacios programáticos de coincidencia que van a ayudar a que avance la situación concreta de esa mayoría social trabajadora de la que nos reivindicamos todos. Yo creo que eso estaba en el origen, ese fue el error de esas terminologías, ¿no? Socialfascismo, tan inadecuadas, ¿no? Y creo que ese es puede ser también el marco de cooperación en cualquier escenario, ¿no? También para ser justos, no olvidaría que el Partido Socialista durante la dictadura de Primo de Rivera mantuvo, por lo menos en una parte de su dirección, una posición muy ambigua, cuando al Partido Comunista Español lo estaban reprimiendo de una forma durísima, al PC y a la CNT, ¿no? Digo, porque todo hay que verlo en la contradicción. Parece siempre que los radicales que plantean una posición se rompen la unidad. No siempre tiene que ser así. Son dos posiciones políticas consolidadas en la historia y que yo creo que tienen que aprender a relacionarse cada uno con su proyecto. Claro, y que seguramente responden a patrones profundos de una parte más posibilista, ¿no? Y por tanto quiere más gestionar lo que existe, y otra parte más rupturista, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es pensar que hay como una suerte de maldición que persigue, ¿no?, a los pensamientos, y cuando se dice, no, ya es que Carrillo es que su padre era socialista o es que venía del Partido Socialista, ese tipo de cuestiones como medio mágicas, le digo, que creo que insisten en esa idea de que hay como un peso, ¿no?, del pasado que lastra, ¿no?, el futuro de las generaciones. Oye, que nos hemos comido el tiempo, déjame preguntarte, Sí. el Partido Comunista, esta propuesta de la derecha de un gobierno de concentración nacional, ¿a qué os suena? Bueno, a mí lo que me suena es a un intento de desalojar a Unidas Podemos del gobierno. Es una propuesta que yo creo que ha visibilizado muy bien el potencial de cambio que tiene esta participación de una formación política como es Unidas Podemos. ¿Qué hubiera sido de la gestión de esta crisis del coronavirus sin la presencia de ministros, de ministras de Unidas Podemos, ¿no? Sin su capacidad de gestión y su propuesta colectiva en el Parlamento y en el Gobierno. Yo creo que la intención clara de este Gobierno de Unidad Nacional y de todo un ruido de fondo que se está escuchando, hoy mismo hemos visto unas declaraciones de Felipe González, es que saben positivamente que la presencia de ministros de Unidas Podemos en el gabinete es un riesgo a los intereses y a esos privilegios que han mantenido durante demasiado tiempo, ¿no? Y es una opción a un conjunto de políticas alternativas del que el conjunto de los españoles tenemos derecho. Tenemos derecho a intentar un modelo alternativo que no sea más de lo mismo, que las crisis siempre las paguen los mismos, que vivamos una situación de deterioro permanente, de precariedad, ¿no? A mí no me extraña, porque creo que responde a lo que yo he creído en este periodo de lo que suponía esta apuesta de participar todos juntos en un gobierno con muchísimas dificultades, pero que tiene un enorme potencial. Y yo creo que esta reacción tan histérica, tan fuera de lugar, ¿no?, con estas propuestas tan raras, ¿no?, que yo creo que suenan a todo el mundo, ¿no?, de decir, bueno, ahora que después de me estás llamando poco menos que genocida, ¿no?, con un discurso catastrofista, ahora que dices con un gobierno, tú lo que quieres es eliminar ese derecho y esa aspiración que tenemos a intentar por lo menos hacer las cosas de una manera distinta. Llama mucho la atención, ¿no?, cómo prescinden de las elecciones y quieren hacer gobiernos de concentración nacional que recuerdan a los de Armada, ¿no?, y nombrar a figuras al margen de la decisión popular en las elecciones. Mauricio Valiente, responsable de memoria en el Partido Comunista de España, diputado de Unidas Podemos. He escuchado a Macarena Olona decir gobierno social comunista y se le ha puesto cara de pelotón de fusilamiento, ¿no? Esta derecha parece que, como decía Machado, esa derecha que nos hiela el corazón, parece que sigue con la misma cantinela, ¿no?, de ver en los comunistas no sé qué tipo de diablos con rabo y cuernos. Estos días estaba leyendo
una biografía de Lorca y documentación que hacía referencia a las críticas que en los medios de derecha reflejaba el estreno de Bodas de Sangre, por ejemplo, o la actuación de ese teatro universitario que fue la Barraca, ¿no? Me ha llamado la atención la continuidad en el discurso. Incluso hay expresiones que estoy escuchando estos días que las he visto ahí reflejadas. No es la misma derecha cerril, realmente tan negativa, ¿no?, para el desarrollo de nuestro país, que hemos tenido que sufrir durante tanto tiempo, ¿no? Demuestra que hay un trasfondo que siguen arrastrando y que al que hay que enfrentar, pues, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alegría, ¿no? Tú reivindicabas antes nuestro sentido del humor, riámonos un poco también de estos vejestorios ideológicos que no nos van a amargar la vida. Porque, sin embargo, es verdad que nos recuerda, ¿no?, a ese tipo jactándose en el bar de le he metido 3 tiros en el culo a ese rojo maricón de Lorca, y ves a alguna gente de la extrema derecha y dices, ay, que no harían estos otra vez. Mauricio Valiente, muchísimas gracias por acercarte a esta frontera confinada. Enhorabuena a este aniversario de lo que un año después iba a ser el Partido Comunista de España. Saludo a los compañeros y compañeras y gracias por vuestra lucha por la democracia en nuestro país. Muchas gracias por el interés. Un abrazo. Señor vicepresidente, ¿va a desistir de imponer en España el modelo chavista venezolano? Señorías, nuestra democracia se desangra, y no es por causa del coronavirus, sino porque este Gobierno socialcomunista está aprovechando la tragedia que asola a nuestra nación para imponer su régimen totalitario y su régimen comunista. Señor vicepresidente, su modelo es Venezuela. O no les da más de sí y son gente límite, o directamente son muy sinvergüenzas. Gente a la que les da lo mismo todo, porque están envenenando este país. Porque en mitad de una pandemia siembran miedo y odio, que solamente sirve para intentar reventarlo todo. Porque esta gente ha hecho siempre negocios y sucios con Venezuela, igual que con toda América Latina. Estos son los amigos de los corruptos. Pinochet, además de un asesino, era un ladrón. Pues como Videla, pues como Franco. Pues ¿qué creéis que la riqueza de esas familias viene de ser reponedores en un supermercado? Los socios de las derechas en América Latina siempre han robado y a menudo incluso han asesinado. Esta gente saliva cuando escuchan lo de preparen, apunten, fuego. Sus amigos gobernantes en Chile, en Colombia, en Brasil, dejan sus mandatos con los países sembrados de cadáveres. Estos son los amigos de la derecha y de la extrema derecha española. Como las muertes por coronavirus van descendiendo, los carroñeros buscan un pico de indignidad. Y lo hemos comprobado hoy en el Parlamento español, cuando la portavoz de Vox ha tenido que volver a recurrir a Venezuela para atacar al gobierno. ¡Qué falta de imaginación! ¡Qué inteligencia creativa! Esto es lo que pasa cuando el CSIC, la Comisión Europea, la Organización Médica de la Salud te desmontan uno tras uno todos tus bulos. Al final, ¿qué haces? Pues recurrir a lo de siempre, a Venezuela. La vergüenza es que cuando Macarena Olona habla de modelo chavista, no solamente está ofendiendo a Venezuela, que ya debiera bastar, a Pablo Iglesias o al gobierno, es que con sus palabras está insultando a miles de personas que se están jugando la vida para protegernos a todos los españoles de este virus maldito. Se les agota a los de Vox el repertorio y tienen que volver a una versión remasterizada de sus grandes éxitos, como los malos grupos. ¿Qué será lo próximo? ¿Stalin? ¿Cuba? ¿China? ¿Irán? ¿El oro de Moscú? No, Irán no, Irán ni tocarlo, no vaya a ser que reluzca otra vez el millón de euros con los que os financiasteis de un grupo terrorista. Mire, señora Olona, en vez de recordar el modelo chavista, debería usted preocuparse por el modelo ayusista, el que ustedes apoyan. Porque si los muertos de Madrid, ejemplo de privatización de la sanidad, las terribles cifras de España serían menores. Ese Madrid que ha dejado tirados a miles de ancianos en la comunidad. Hasta un socio del gobierno, como Alberto Reyero de Ciudadanos, ha tenido que salir a criticar el abandono que sufren las residencias. Si tanto aman a España, ¿a qué viene tanta Venezuela? ¿Por qué no se preocupan un poquito más de los españoles? Aunque creo que ustedes dicen que les gusta España, pero resulta que odian a los españoles. Franco prorrogó la guerra para poder matar a más gente. Por cierto, el Papa ha pedido el fin del bloqueo de Venezuela, porque genera muerte. Pero ustedes, esas muertes les alimentan, porque así luego pueden cargárselas al gobierno de Maduro y siguen argumentando y argumentando como si no hubiera fin.
Ah, por cierto, el Papa también ha pedido una renta básica, pero ustedes se oponen, porque la renta básica salva vidas y ustedes siguen soñando con bordar banderas con crespones en los féretros. Pues sí que les entró bien a ustedes dentro eso de viva la muerte. Hasta mañana, desobedientes.